Vacas lecheras, cómo mejorar los índices productivos. En las vacas lecheras, en los periodos de transición, entre la gestación y lactación, existe una demanda masiva de glucosa, requerida por la glándula mamaria, que hace la repartición de glucosa para que sea clave en mejorar los procesos productivos de las vacas lecheras. La insulina es la hormona que está involucrada en la regulación del mecanismo de la glucosa. Es una hormona anabólica que se encarga de estimular la captación de glucosa por parte de las células, inhibiendo la gluconeogénesis hepática. Recientes investigaciones han logrado demostrar que con ciertos bioactivos, las vacas son capaces de modular la liberación de insulina al flujo sanguíneo por parte del páncreas en periodos de desafío metabólico. Mediante varias rutas metabólicas digestivas, los carbohidratos son transformados en glucosa, que es liberada al torrente sanguíneo de la vaca. En el páncreas, las células beta son capaces de detectar el aumento de los niveles de glucosa, y con el fin de reducirlos, las mismas células beta liberan insulina a la sangre. En el momento que la insulina alcanza los tejidos adiposo y esquelético, se une a los receptores presentes en su superficie y actúan como llave con el fin de estimular la translocación del transportador de glucosa, GLUT4, de localizaciones intracelulares a la superficie, momento en que la glucosa circulante penetra la célula y puede ser almacenada en forma de glicerol o glucógeno. En los estadios iniciales de lactación, el lindar de respuesta a la insulina se ve incrementado y los tejidos adiposo y esquelético se vuelven resistentes a la señal de esta hormona. La captación de glucosa por el tejido adiposo reduce y existe más glucosa a disposición de la glándula mamaria. A este proceso se le denomina ahorro de glucosa. El hígado es capaz de producir glucosas por dos vías metabólicas, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. La primera es una vía menor, pues las cantidades de glucógeno presentes en el hígado son más bien limitadas. La segunda es la vía más importante y depende de la disponibilidad de substratos y regulaciones hormonales, especialmente de la insulina. La insulina tiene un efecto inhibidos en las enzimas involucradas en la vía gluconeogénica. En el momento que la gluconeogénesis es limitada y la demanda de energía es alta, el hígado aporta beta-hidroxibutirato por medio de una oxidación de los ácidos grasos no esterificados. El BHBA actúa entonces como fuente sustituta de energía en lugar de la glucosa. La oleoresina de capsicum se extrae de los frutos de capsicum mediante hexano, siendo la capsaicina su principal ingrediente activo. Su forma protegida a nivel ruminal es capaz de disminuir las concentraciones sanguíneas de insulina sin afectar a la concentración de glucosa. El efecto inhibitorio de la capsaicina parece relacionarse con la activación del receptor TRPV1, por sus siglas en inglés, Transient Receptor Potential, Capsian Canel subfamilia UE, también se conoce como receptor de la capsaicina, cuya activación induce la secreción del péptido CGRP, por sus siglas en inglés, calcitonina generalated. Este péptido tiene un papel determinante en la disminución de la secreción de insulina por parte del páncreas. Más glucosa disponible para la producción de leche, sin requerir la movilización de reservas energéticas, conlleva un aumento directo en la producción de leche, pues es el principal factor que determina su generación. Podemos concluir que la estimulación previamente observada de receptores TRPV1 y la modulación asociada en secreción de insulina permite a las vacas buenos resultados productivos y una optimización productiva durante la fase de ahorro de glucosa.